Cuba Información recibe numerosos inputs informativos desde la isla para el trabajo que hacemos desde el exterior. Para varios de nuestros programas utilizamos los tweets, los posts, los mensajes de influencers, de personas que trabajan las redes sociales desde la isla. Y uno de ellos es Pedro Jorge Velázquez, más conocido como El Necio. Bueno, ahora vamos a explicar la diferencia entre una cosa, entre él como persona y El Necio como proyecto. Bueno, en los programas de Cuba Información utilizamos muchos de tus mensajes, así que bueno, te damos la bienvenida a este set improvisado. Bueno, nada, un gusto. Asumí este nombre del Necio, ya empiezo abriendo con esto. Ya seguro saben por la canción de Silvio, que es un ícono, un paradigma musical, resume mucho lo que somos como cubanos, como latinos, como revolucionarios. Y asumimos este nombre para crear un proyecto de comunicación política que agrupa a varios jóvenes y bueno, yo lo gestiono, lo hacemos con mucha espontaneidad, nos lanzamos a las redes con mensajes un tanto chocantes, fuertes, juveniles, rupturistas y bueno, ha ido teniendo resultados también en el escenario internacional. El Necio tiene un alto nivel de polémica, vamos a decir, en redes sociales, tanto con la contrarrevolución cubana afincada en el exterior, Miami fundamentalmente, como también en la opinión interna, es decir, tenéis vuestras controversias. ¿Sobre qué temáticas últimamente o en qué temáticas se centran estas polémicas? Mira, desde que el proyecto inició siempre tuvo claro que su posición iba a ser frontal contra lo que nosotros consideramos enemigos de la revolución. Esto es una cosa que yo como joven y las personas con las que he trabajado siempre conversamos y está en la canción de Silvio, asumir el enemigo. O sea, esto es muy importante, asumir que hay un enemigo, que ese enemigo está, que tiene manos, que tiene rostro, que tiene poder, ¿entiendes? Entonces ahí dijimos, bueno, vamos de frente a ello y por eso siempre asumimos temas de alta polémica, temas, o sea, en el caso de Cuba relacionado con lo que viene desde Miami, con la manipulación mediática que se le impone a Cuba, con cualquier noticia, cualquier evento, Miami lo saca de contexto. La contrarrevolución cubana, que no solo está sentada en Miami, hay también en Madrid, hay también en otros espacios, la saca de contexto, tiene medios, tiene dinero que llega mucho del Departamento de Estado de los Estados Unidos y entonces con ese dinero, bueno, lanzan campañas siempre para deslegitimar al gobierno cubano, pero más que el gobierno para deslegitimar la organización estructural del poder popular en Cuba. O sea, todas las organizaciones, los centros de trabajo. Hay una idea que yo siempre defiendo, que ellos dicen que ellos no atacan al pueblo, atacan al gobierno. Primero están tratando de desligar esta figura, pero es gracioso porque cuando atacan la electricidad están atacando a la empresa eléctrica, a los obreros que trabajan en las termoeléctricas arreglando, cuando se burlan de un colectivo laboral que hace alguna iniciativa por el 1 de mayo, se están burlando de los obreros, cuando hacen campañas diciendo que los médicos cubanos son esclavos, se están burlando y están atacando a los médicos cubanos que son el pueblo y son obreros. Entonces se les cae siempre y el Necio está ahí como de escudo ante todo eso para reivindicar todo lo maravilloso que este pueblo ha creado, que es mucho y que se cuenta poco en el mundo y que hay mucha gente que lo sabe y que necesita ratificarlo, pero hay gente que necesita conocerlo. Entonces ahí siempre estamos con lo que es altamente polémico. Sin embargo, como bien dijiste, también le dedicamos tiempo a hacer una crítica constructiva a procesos sociales que para nosotros, para quienes gestionamos el proyecto, pero también como parte de una generación, no la voz de mi generación, pero sí como parte de esa generación, creemos que hay cosas que deben ser expuestas, criticadas desde el periodismo, desde la ética, pero deben ser expuestas y ponerlas en contexto para refundar cada vez una sociedad mejor y para revolucionar eso que conocemos como la revolución, o sea, constantemente un proceso de cambio en función de las mayorías, de cambio en función del pueblo. Me gustaría que hicieras una pequeña comparación entre este clúster de medios digitales altísimamente subvencionados por el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de que se reciben entre 20 y 30 millones de dólares todos los años y gran parte de ese dinero va a estos medios de comunicación o de desinformación.
y los esfuerzos internos de Cuba, no solo en comunicación, no solamente de la prensa convencional, sino también de activistas de comunicación como tú y como tu equipo. Hay una muchacha en X, somos amigos, que seguro lo han visto, que se llama Tere Felipe, hace poco haciendo mucho contenido de Cuba. Y yo siempre se lo digo a los jóvenes de aquí. Nosotros sí tenemos la fuerza, sí tenemos los argumentos y sí tenemos la moral para salir en las redes defendiendo lo que consideramos justo de la patria. ¿Tenemos un país perfecto? Por supuesto que no. ¿El proceso cubano, la revolución ha sido perfecta? Por supuesto que no. Fidel siempre decía, no será un camino de rosas, y no lo ha sido. Pero nosotros sí tenemos elementos para dar la cara y decir, esto no es como ustedes lo están diciendo. Entonces te digo que este gran club de Miami, esta gran articulación que se beneficia con dinero, se beneficia del bloqueo, porque el dinero, todo eso que se le bloquea a Cuba, después es dinero que llega a ellos. Es así, es dinero que el Departamento de Estado pone en sus manos para subvertir el orden interno acá, para crear un descontento social, para trabajar en el sentido común de la gente y que se desentienda de la patria, que crea que el único camino que hay para vivir y para soñar es yéndose del país, y creo que no. Creo que hay jóvenes que, como yo, que entienden sus sueños dentro de Cuba. Entonces, todo eso está en el escenario y esos medios actúan, y vamos a hacer un paréntesis aquí importante, lo digo frente a cámara, esos medios sí influyen y sí han cambiado de cierto modo la cosmovisión de mi generación y sí están influyendo, sí están siendo efectivos. No vamos a creer que nadie le hace caso. La verdad es que sí tienen un trabajo político, entonces a nosotros nos va la vida también en cada vez exigirnos más desde el campo de la comunicación. A nuestros medios públicos, a nuestros medios estatales, que puedan hacer una comunicación más efectiva, más dinámica, más atractiva, más rápida, inmediatez. O sea, estamos hablando de los valores noticias fundamentales, más rápida, pero también más displicente, más crítica, más con oído en la agenda pública. Todo eso es muy importante. Y que fundemos a la vez nuevos medios, nuevas formas, nuevas pantallas, que busquemos proyectos que estén en las redes sociales, busquemos proyectos que estén en la web, que busquemos proyectos de comunicación popular, que hay muchos, que no están en las pantallas, pero ejercen comunicación de barrio. Aquí se está hablando de todo eso. Y entonces el Necio es uno de esos tantos intentos que se pueden hacer. Y estoy seguro que hay otros jóvenes, yo lo hablo con mi generación, que se van a sumar a dar la batalla por Cuba. Por supuesto, en ningún país del mundo existe la libertad absoluta, la libertad de expresión absoluta. Pero ¿dónde hay más libertad de expresión? ¿En Cuba o en Miami? A mí eso me queda muy claro, siempre pongo el mismo ejemplo. Y de hecho lo puso Gerardo Hernández, uno de los 5 héroes, en una entrevista. Él siempre dice, aquí la gente en cualquier calle, en cualquier esquina te puede hablar mal de Fidel. Eso es perfectamente normal. Tú recorres las calles de Cuba y un día estás en una esquina y alguien te dice, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, yo no estoy a favor de Fidel. En Miami es imposible que alguien diga que está a favor de Fidel. Si alguien dice yo soy fidelista en Miami, lo sacan del trabajo, lo cancelan socialmente o lo pueden hasta deportar. Ha habido casos. Entonces, queda muy claro que aquí en Cuba, que si hay todavía camino que recorrer en la profundización de nuestra democracia, por supuesto que sí. Lo digo aquí, lo digo en cualquier parte. Yo creo que nuestra democracia socialista debe seguir fomentando organizaciones sociales, formas de estructura, trabajo de base, que hagan profundizar esa democracia popular en la que nosotros creemos, que no es la democracia del voto ni es la democracia burguesa en el mundo, una democracia barrial, como lo que hemos vivido en estos días, donde el pueblo opine, donde el pueblo diga, los problemas de mi barrio los quiero resolver así, y haya la propuesta de este ciudadano y la propuesta de este otro, y hay un representante que lo lleva a la asamblea. Eso hay que democratizarlo, o sea, hay que profundizarlo y hay que hacerlo más efectivo. En algunos casos falla. Hay lugares donde eso está fallando hoy y la gente lo nota, también lo digo. Pero es la democracia que nosotros creemos y no nos van a imponer otra. Esto es muy importante que quede claro. Pero acá, en mi país, y yo lo digo siempre, yo me encuentro con personas de todas las visiones políticas. Converso con gente muy revolucionaria que las tratan de opacar, que no salen en los medios, que parece que no existen y están ahí. Jóvenes están aquí en este coloquio. Pero también te encuentras con gente que no está a favor del gobierno. Gente que su razón de vida desde hace mucho tiempo es denostar de la revolución y esto. Y están. Y
tienen sus centros de trabajo, tienen su vida, tienen sus libertades. En Miami esto no ocurre. O sea, quien ha estudiado el mundo Miami sabe que es imposible no solo decir algo a favor de la revolución, no solo decir algo a favor de Fidel, sino decir Cuba tiene playas bonitas. Que Cuba tiene playas bonitas, esto es una verdad. Y si en Miami lo dice, te cancelan, porque es que no puedes decir nada que a ellos les parezca que estás elogiando a Cuba. Es un extremismo insólito, es un odio insólito, pero ¿por qué este odio tan insólito sigue? Porque es que hay dinero detrás de eso. Y ese odio se paga. Entonces los que promulgan ese odio siguen en esa cadena de odio. Hay lobby político, hay congresistas, senadores que han llegado al poder político con ese odio. Y si ese odio es tan rentable, pues es mejor continuar con él. Por último, si quieres dar un mensaje a Cuba Información y así despedimos esta entrevista. Sí, yo creo que los comunicadores cubanos, el periodismo en Cuba y el pueblo están muy agradecidos por el trabajo que hace Cuba Información. Realmente, seguro mucha gente se los ha dicho ya, pero vale recordar que es un esfuerzo que hacen ustedes fuera de Cuba, desde Europa, uno de los centros también de, digamos, manipulación del contexto mediático cubano, no solo es Estados Unidos. Y yo creo que es un esfuerzo también que ha recibido consecuencias. Ustedes mismos han tenido procesos judiciales que han querido llevar a cabo para tratar de callarlos. Han tenido acoso mediático, han tenido acoso, linchamiento, acoso en las calles. Ustedes han vivido eso y realmente les agradecemos porque Cuba es un proceso que está pasando por circunstancias muy difíciles. Económicamente, políticamente, ideológicamente, es un momento complejo. Y Cuba siempre ha necesitado de la ayuda internacional y de la solidaridad de todas las personas que creen que esto es un modelo posible, distinto, humano y que sí puede replicarse en algunos lugares, con las características de cada cual, con la soberanía de cada pueblo. Pero que hay cosas aquí que hay que mirar y decir, mira, esto lo están haciendo bien. Y ustedes son unos promulgadores de esa verdad que no se cuenta. Y por eso de verdad que les agradezco muchísimo, les compartimos la información acá desde hace mucho, porque la visión de los extranjeros en función de Cuba también hace falta. También hace falta que personas que no son cubanos estén dando esta batalla con nosotros y gracias Cuba Información. Vemos acá los videos de no solo los de Manzaneda, sino los de los otros personas que laboran. Hay un colaborador, Tadeo Tápanes, que se ha hecho viral aquí en Cuba cada vez que sacan un video de Cuba Información porque es muy efectivo en el mensaje, a nosotros nos encanta. Y nada, los apoyamos, seguimos esta guerra comunicacional que es una guerra entre todos. Muchas gracias.